Excelente. Un golpe que parte las montañas y los ríos. La energía Estrel sacude el mar de nubes. Realmente merece ser llamada el arma divina número 1 del mundo. Con esta hoja, serás invencible en este mundo. Maestro, han pasado 20 años desde que vine a esta montaña. Durante este tiempo no he visto a mi familia, ni he tenido noticias de ellos. Ahora en mi corazón, los extraño profundamente. Por lo tanto, humildemente solicito su permiso, maestro, para descender de la montaña y buscar a mi familia. Han pasado 20 años. Es hora de que regreses y encuentres a tu familia. Ve. Gracias, maestro. Descender de la montaña esta vez seguramente causará turbulencia en el mundo marcial. Tal vez sea una oportunidad. Esta pila de chatarra. ¿Por qué guardarla? Rómpanlas todas por mí. Todos deténganse. Gran maestro. Es este hombre llamado Yuan. Rompió todas nuestras armas. Esto es simplemente intimidación. Viejo Mo. Todavía no has dado tu último aliento. Yuan Ren. Hoy es la asamblea de prueba de sables de nuestra villa del sable tirano. Los forasteros no son bienvenidos. Por favor, váyanse. Con esta chatarra. ¿Acaso hay necesidad de un juicio? ¿Te atreves a romper nuestras espadas, tú? Hace 20 años, tu discípulo Yi Tianxin, en este sagrado terreno de forja, forjó el sable matadragones. Su fama fue inigualable durante un tiempo. Pero ¿qué hay de ahora? No hay sucesor, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren? Es simple. Renuncia a este lugar. De ahora en adelante, esta villa del sable tirano pertenecerá a la familia Yuan. Solo mi familia Yuan puede forjar la próxima arma divina. Tú, de apellido Yuan, simplemente has puesto tus ojos en el hierro meteórico subterráneo de nuestra villa del sable tirano. Con estos recursos, tu familia Yuan podrá entonces forjar más armas letales. Viejo Mo, las armas son intrínsecamente para matar. Las armas son para proteger a la propia familia. Proteger a la familia. Simplemente ridículo. En aquel entonces, cuando apareció el arma divina matadragones, todas las armas del mundo se sometieron. Lograste protegerla. Viejo Mo, te aconsejo que inmediatamente entregues la villa del sable tirano. De lo contrario, no me culpes a mí, Yuan Ren, por ser despiadado. Hoy, incluso si tengo que arriesgar mi vieja vida, protegeré la villa del sable tirano. Hasta que Xiao Chuan regrese. Bien. Tú te lo buscaste. Viejo Mo. Si nadie más se atreve a subir, entonces esta villa del sable tirano será mía. Veré quién se atreve. Atreverse a provocar a mi villa del sable tirano es buscar la muerte. Gran maestro. Xiao Chuan. Tú, el de apellido Yuan. He traído el sable famoso sin igual, de nuestra villa del sable tirano. Estas son todas las armas divinas que hemos atesorado durante muchos años. Cada una de ellas es lo suficientemente afilada como para cortar hierro como si fuera barro. Armas divinas, en efecto. Aparte de aquel sable matadragones de entonces, ¿qué otras armas divinas podrían producir? Miren esta. Hasta la vaina está arruinada. ¿Qué clase de chatarra es esta? ¿Puede esto siquiera llamarse arma divina? ¿Y esta?
¿Quién envolvería un arma divina en un trozo de trapo? Esto no podría ser un pañal de niño, ¿o sí? Este es el sable famoso sin igual, de nuestra villa del sable tirano, a la gente común. No se le permite verlo. Un sable famoso sin igual. Podría ser que este sea legendario, cuando un sable emerge 10.000 espadas se someten. El arma que hace a uno invencible bajo el cielo. El sable matadragones. Ya que lo sabes. ¿Por qué no te has ido aún? Un arma envuelta en un pañal tan andrajoso, y me dices que es un arma divina. Me vas a hacer morir de risa. Si no lo crees, podemos tener una prueba. Si pierdes, lárgate inmediatamente. Bien. He estado esperando a que dijeras esas palabras. Según las reglas del Jianghu, es 1 contra 1 hasta la rendición. Nadie tiene permitido interferir. Si las armas de su villa del sable tirano son realmente superiores, me iré. Pero, si su villa del sable tirano pierde, entonces esta villa del sable tirano será mía. Muy bien. Está bien. ¿Qué estás haciendo? Aunque estas armas son poderosas, no pueden derrotarlos. Ten por seguro. Todas las armas presentes aquí no son rival para mí solo. Ciertamente estás fanfarroneando ahora. Si esto fuera realmente el sable matadragones hoy, ciertamente no me atrevería a causar problemas. Pero si tú tomas este pedazo de chatarra y crees que puedes asustarme, ¿cómo puedo yo, Duan Ren, mantener mi posición en el Jianghu? Sal. Liwa Erge, sable demoníaco Muramasa. Livie, martillo de Wenki. No. Estas armas no pertenecen a su familia Yuan. Ustedes las saquearon. Las armas divinas pertenecen a los capaces. Ellos mismos carecían de la habilidad para protegerlas. ¿A quién más hay que culpar? Son estas armas muy famosas. Entre ellas, una es el martillo Leigu Wenjin, clasificado 7º en la lista de armas divinas. Otra es el sable demoníaco Muramasa, clasificado 10º. Todas fueron obtenidas a través de sus despreciables medios de saqueo. Si recuerdo correctamente, la villa del sable tirano debería poseer armas, clasificadas en los primeros lugares de la lista de armas divinas. Todo es porque soy un inútil. La villa ha estado decayendo. Y no tuve más remedio que vender algunas armas para sustentar nuestro sustento. Si ese es el caso, ¿por qué aún guardas este lugar tan obstinadamente? Estoy esperando a que mi querido nieto regrese. Debo proteger este lugar para él. No podemos dejar que la mansión caiga en manos de esas personas sin escrúpulos. ¿Por qué están todos dudando? ¿No son ustedes la villa del sable tirano? ¿Dónde está su dominio? Si ni siquiera se atreven a subir a la arena, entonces den prisa y admitan la derrota. Yo lo haré. Fena Okun. Forjada por el maestro Yi. La espada Bixue. Poder morir bajo esta hoja demoníaca Muramasa. Es tu honor. Este juguete de Don Jin no es nada más que esto. Bien. Basura. ¿No dijiste que el sable demoníaco Muramasa era el artefacto divino número 1 del reino de Don Jin? ¿Cómo es que ni siquiera puede cortar una sola espada? La espada Bixue es ciertamente extraordinaria. Te lo digo.
El poder de esta arma no es ni siquiera el 1 o 2% del sable matadragones. Escucha el consejo de tu hermana. Cuando salgas en el futuro, deja de decir que tienes el arma divina sable matadragones en tu mano. Es bastante tonto. Es una lástima que Qianxin fuera asesinado en aquel entonces. Y el sable matadragones desapareciera. De lo contrario, ¿cómo podríamos tolerar que esos sinvergüenzas sean tan arrogantes? Sin importar qué. Incluso si tengo que arriesgar mi vieja vida, debo proteger la mansión. Para que mi Xiaochuan pueda encontrar el camino a casa. Descuide, gran maestro. Xiaochuan definitivamente regresará. Si no puede ser encontrado en 20 años, entonces 30 años, 40 años, incluso si no me caso en esta vida, encontraré a Xiaochuan. Pequeño granuja, debes mantenerte con vida. Todos te extrañamos mucho. Gran maestro, hermana. Xiao Chuan aún está vivo. Xiao Chuan ya ha regresado. ¿Quién sigue? Suban y denme algunos consejos. Ve tú. Que sean testigos de cómo se ve el poder absoluto. Esto no te está funcionando. Se ve bien pero es inútil. Eso no está bien. El oponente se está conteniendo. Conteniéndote. Creo que ellos temen nuestra espada Vixwe. Atravesará su martillo roto. The film was translated and narrated by M Media. A punto de perder. Yongqing. Recuerdo que esta era el arma divina, que tu padre forjó con sus propias manos, en aquel entonces, ¿verdad? Como se rompió con un solo golpe. Como era de esperar del martillo Legu Wenqin, clasificado séptimo en la lista de armas divinas, el poder de las estrellas fugaces no es algo que las armas ordinarias pueden resistir. Si quieres culpar a algo, culpa a tus armas por ser tan patéticas. Tú. ¿Qué? No estás convencido. Si no estás convencido, sube y busca la muerte, ladrando como un perro ahí abajo. Esta hoja no es simple. No esperaba que esta cosa envuelta en tela andrajosa realmente tuviera algo de sustancia. Esto no podría ser realmente el sable matadragones, ¿verdad? ¿O estás usando uno falso para asustarme? Entonces te mostraré. Si solo estoy tratando de asustarte. No, vuelve aquí. Él no sabe. ¿Cómo iba a saberlo? Los tres fueron golpeados de esta manera. No es subir allí simplemente buscar la muerte. No es rival para mí. Deja de causarme más problemas. Ese sable roto en tu mano no puede bloquear ni un solo golpe suyo. No quiero tener que recoger tus restos. Confía en mí. ¿Qué están murmurando ustedes dos ahí? Basura inútil. ¿Van a subir o no? Si no suben, entonces, de acuerdo con nuestro acuerdo, esta villa del sable tirano será mía. Él no va a subir. Bien. Estaba pensando que todavía no admitirían la derrota, ya que ese es el caso. Tú. Sube y toma la placa de la villa del sable tirano y destrúyela por mí.
Él no va a subir. Yo lo haré. Onkin. Tú. La joven señorita de la Villa del Sable Tirano. Está subiendo al escenario ella misma. Esta cosa tuya. No podría ser algún arma rota forjada. Por ese padre inútil tuyo, ¿o sí? No permitiré que insultes a mi padre. Y ciertamente no permitiré que tú insultes las armas que él forjó. Esta Villa del Sable Tirano fue fundada por mi padre. Debo proteger esta villa para él. Esperaré a que mi hermano menor regrese y revitalizaré la Villa del Sable Tirano. Esta lanza de borla roja me fue dejada por mi padre. Ha estado conmigo durante 20 años. Hoy la usaré para desafiar ese martillo roto tuyo. Bien. Si quieres morir, entonces cumpliré tu deseo. Onkin. Solo admite la derrota. El martillo Lei Wenjin posee un poder infinito. A menos que The film was translated el sable matadragones and aparezca en el mundo. narrated by M. De lo Media. contrario, ninguna arma en el mundo puede compararse con él. No puedo perder. Debo mantener este lugar. Esperar a que Xiao Chuan regrese. Bien. Muy bien, de hecho. ¿No quieres reunirte con tu hermano? Entonces te ayudaré hoy. Te enviaré abajo para reunirte con tu hermano. Ve, mátala por mí. En mi Villa del Sable Tirano, ningún arma en absoluto es algo que puedas aplastar. Este martillo roto tuyo, ante el sable matadragones, no es más que chatarra. Buscas la muerte. No. Ongi, admite la derrota rápido. No. Sí admito la derrota. Xiao Chuan no tendrá un hogar al cual regresar. Absolutamente no puedo admitir la derrota. Parece que esta Villa del Sable Tirano solo vale esto. Esta Villa del Sable Tirano. Es hora de que se apellide Yuan. Villa del Sable Tirano. Solo puede ser apellidada allí. Debo proteger este lugar. Esperando a que mi hermano menor regrese. Onkin. ¿Por qué debes hacer esto? Basura arrogante. Deitant. Grita. ¿Por qué has dejado de gritar? No querías proteger la Villa del Sable Tirano. No ibas a esperar a que tu hermano menor regresara. Continúa. Levántate. Jintao, de ahora en adelante te protegeré. Impertinente. Debes llamarme hermana. Un hermano menor depende de su hermana mayor para su protección. Me volveré muy poderoso en el futuro. No quiero tu protección. Yo. Yeonjin de la Villa del Sable Tirano. Nunca se rendirá. Estúpida mujer que busca la muerte. Ve. Mátala por mí. Yuan Ren.
Si te atreves a matarla hoy, ciertamente te haré pedazos. Con solo ese sable roto en tu mano. Mátala por mí. Muere. Mátala por mí. Hermana, Xiao Chuan. Hermana. Llevándote a casa. Sable Matadragones. Villa del Sable Tirano. Han pasado tantos años. Ha aparecido después de todo. ustedes. Buscando la muerte. Este realmente es el Sable Matadragones. ¿Quién eres exactamente? Esta aura de poder ya en extremo. Es el sable matadragones. Podría ser realmente Xiao Chuan. The film was Xiao Chuan. translated and narrated by M Media. Hermana, soy yo, Xiao Chuan. Xiao Chuan, eres realmente tú. He fallado a mi gran maestro. Durante todos estos años, por mi causa, todos ustedes han sufrido. Es bueno que hayas vuelto. Hermana, vayan todos a curar sus heridas primero. Siguiente. Déjenmelo a mí. Este es el sable matadragones. Bien. Entonces, ¿por qué sigues ahí parado? Ataca. Arrebátame el Sable Matadragones. Ataca, ataca. Es tu turno. No. No puedes matarme. Lucharé contra ti hasta la muerte. No puedes matarme. Mi padre es Yuan Batian. Si me matas, mi padre ciertamente los exterminará a todos. Villa del Sable Tirano. Silencio. No quiero morir. Me equivoqué, me equivoqué. Me equivoqué, no me mates. No te das cuenta de que estabas equivocado. Solo te das cuenta. Porque estás a punto de morir. ¿Quién se atreve a dañar a mi hijo? Eres tú, Yuan Batian. En aquel entonces, fuiste tú quien, para apoderarse del sable matadragones, mató a mis padres. ¿Qué? ¿Qué? Xiao Chuan, son ciertas estas palabras. Eso es correcto. Mo Lianzan. El que mató a Yi Tianxin en aquel entonces. Y Lin Wansu fui yo. Yuan Batian, ¿por qué actuaste tan cruelmente contra la Villa del Sable Tirano? ¿Por qué mataste a mi discípulo? Debido al Sable Matadragones. El Sable Matadragones es el único hierro profundo del cielo y la tierra del mundo. Para forjar un arma divina. El día que fue forjada, significaba que quien la poseyera podría dominar el mundo de las artes marciales. Tal arma divina tenía que obtenerla. En cuanto a Yi Tianxin, si no se hubiera resistido, no lo habría matado. Gran maestro. Sin embargo, ya no tengo uso para ella ahora. ¿Por qué? Yuan Batian. Devuélveme las vidas de mis padres. Alguandaman, ¿cómo es que su sable y el sable matadragones son exactamente iguales? Gran maestro, ¿qué está pasando? El sable matadragones de Xiao Chuan. Sorprendentemente no puede cortar. El sable en la mano de Yuan Batian. Porque en mi mano también hay un Sable Matadragones. ¿Qué? Imposible. Hierro profundo del cielo y la tierra. Solo hay una pieza en este mundo. ¿Cómo podría haber dos sables matadragones? Entonces también debo agradecer a tu padre. Si no fuera por el hecho de que en aquel entonces dejó escapar a este chico,
no habría regresado a la Villa del Sable Tirano para destruir la evidencia. Ni habría sabido que tu padre en aquel entonces, mientras forjaba el sable matadragones, solo usó la mitad del hierro profundo del cielo y la tierra. Podría ser el que tienes en tu mano. Es la mitad restante del hierro profundo del cielo y la tierra. Ya que lo sabes todo ahora, Molly Ansan, te daré dos opciones ahora. Una, entrega los sables matadragones que tienes en tus manos y actúa como si nada hubiera pasado. Y tu Villa del Sable Tirano, Aang podrá sobrevivir. Dos, de lo contrario, los mataré a todos. Igual que hace 20 años. ¿Quieres el sable matadragones? Bien. Te mataré primero. The film was Y luego te entregaré el translated sable and matadragones. narrated by Chico. M-Media. En tu mano y en la mía, aunque ambos poseemos un sable matadragones. Pero yo he practicado minuciosamente técnicas de sable durante 40 años. No es algo que un chico inexperto como tú pueda comparar. Si no quieres que la Villa del Sable Tirano sea enterrada contigo, entonces entrégalo rápidamente. Superado. Ya veo. Es tu sable matadragones el que no es rival para el mío. Buscando la muerte. Xiao Chuan. Esto. Imposible. Ve cómo pudo romperse el sable matadragones. Porque el sable matadragones aún no ha despertado, sumado a el hecho de que tus técnicas de sable son inferiores a las de Yuan Batien. Si el sable matadragones despertara, no solo Yuan Batien, sino que incluso partir montañas y destrozar rocas, sacudir los cielos sería sencillo. Sigues hablando de despertar. ¿Qué clase de fantasía te estás haciendo? Veo que solo son ustedes. El sable matadragones forjado por la Villa del Sable Tirano no es tan bueno como el de mi padre. Molly Ansan, el sable matadragones ya está roto. Ahora es momento de tomar una decisión. Muerte o sumisión. Sumisión. Someterme al asesino de mi padre. Yo, Ji Yao Chuan, no puedo hacer eso. Entonces eso significa la muerte. Hermana, lleva rápidamente al gran maestro y a los compañeros discípulos y váyanse primero. Incluso si el sable está roto, aún puedo contenerlo por un tiempo. Vayan. Xiao Chuan. Xiao Chuan. Molly Ansan, te daré una última oportunidad. De lo contrario, mataré a este chico primero. Gran maestro, realmente no hay otra manera. Hay dos caminos en total. ¿Pero qué? Uno es la técnica de sable matadragones. He estado investigando en reclusión. Siempre que Xiao Chuan pueda aprenderla, será invencible bajo el cielo. Pero ahora, simplemente no hay tiempo. ¿Qué hay de la otra manera? El otro camino es despertar el sable matadragones. Pero en aquel entonces, cuando estaba en reclusión, no estaba con tu padre. Así que no conozco el método de despertar en absoluto. El método de despertar. Con mi sangre de esencia. Sacrificio al alma del sable. Debes recordar, el linaje de la familia Yi es la parte más crucial. Así que así es como es. Entiendo. Xiao Chuan. No puedes vencerme. Así que estás recurriendo a la automutilación. Así que, el método para despertar el sable matadragones es así. El sable matadragones realmente puede despertar. Niño, realmente te has vuelto loco. Por la paliza de mi padre. Xiao Chuan resiste. Siempre que esta línea de sangre llegue al ojo del dragón, el sable matadragones despertará. Cuando llegue ese momento, no solo será reforjado el sable matadragones, sino que también se convertirá en el verdadero sable número 1 del mundo. En cuanto al sable de Yuan Batien, ni siquiera durará un solo asalto. ¿Cuánto tiempo tomará? No importa cuánto tiempo, debemos ganar tiempo para Xiao Chuan. Bien. Deténganlos. Veamos cuánto tiempo más puedes ganar tiempo. Totalmente débil.
¿Estás bien? Yo iré. Gran maestro. Estoy bien. En aquel entonces nuestros padres fueron asesinados, y Xiao Chuan estuvo perdido durante 20 años. Todo es culpa mía. Hoy, aseguraré la seguridad de Xiao Chuan. No es suficiente, más rápido. Yuan Batian, tú mataste a mis padres, destruiste mi villa, y causaste que mi hermano y yo estuviéramos separados durante 20 años. Este odio, seguramente lo vengaré hoy. En aquel entonces mi padre, The film was con solo un arma ordinaria, translated and narrated podía acabar by contigo. M-Media. Villa del Sable Tirano. Ahora, con esta arma divina, exterminarlos a todos. Es un desafío aún menor. Buscas la muerte. Entonces cumpliré tu deseo. Hermana Onjin. Padre, bien matado. Mátenlos a todos. No dejen a nadie con vida. Me llevaré ese sable matadragones. ¿Quién más no teme morir? Este anciano puede cumplir tu deseo. Yuan Batian Yuan Den. Mereces morir. Meramente un enjambre de hormigas. Creen que pueden derrocar los cielos. Hermanos. Kargen. Debemos esperar hasta que el sable matadragones despierte. Kargen. Date prisa. Yuan Batian, ¿cómo te atreves? Xiao Chuan. El hermano mayor te ha fallado. Exhilarante. Ha pasado mucho tiempo desde que tuve una masacre tan satisfactoria. En aquel entonces, no aniquilar a tu familia allí. Y a la gente de tu villa del Sable Tirano. Por completo. Fue realmente un error. Hoy, rectificaré ese error. Solo un poco más. Jintao, de ahora en adelante déjame protegerte. Sin respeto por tus mayores. Debes llamarme hermana. Un hermano menor depende de la protección de su hermana mayor. Seré muy poderoso en el futuro. No quiero tu protección. Hermana, hermana. Correcto. Todos ustedes deben morir. Yuan Batian. Muere. Rápido, rápido. Lleven a Onjin a recibir tratamiento. No esperaba que este sable matadragones despertara así. Qué lástima para el mío. Sin embargo, es afortunado que aún tengas uno en tu mano. Yuan Batian. Dame tu vida. Así que este es el mazo de dragones, clasificado segundo en la lista de armas divinas. Para quitarme la vida. Aún no estás calificado. Xiao Chuan, cuidado. Este mazo de dragones está forjado de hierro meteórico celestial. Es indestructible. Además, está diseñado específicamente para contrarrestar armas de filo. ¿Y qué? El martillo Leigu Wenjin y la hoja demoníaca Muramasa fueron destrozados por mí.
Esta masa domadragón es suya, clasificada segunda en la lista de armas divinas. No hay razón por la que no pueda destrozarla también. Veo que estás negándote a retroceder hasta chocar contra la pared. Entonces este anciano cumpliré tu deseo. Golpe domadragones. Corte matadragones. Admito. El sable matadragones es ahora el número 1 en el mundo. Desafortunadamente, no tienes una técnica de sable adecuada para el sable matadragones. Por lo tanto, al enfrentarte al mazo domadragones, un arma diseñada para contrarrestar el sable matadragones, no eres rival para mí. Si soy un rival, no es algo que tú debas determinar. Otra vez, Xiao Chuan. gran maestro, estoy ileso. Joven, te he entretenido lo suficiente. Si hay alguna culpa, radica en el hecho de que careces de una técnica de sable adecuada para el sable matadragones. Látigo domadragones. No anticipé que serías capaz de desviar mi látigo domadragones. El sable matadragones es, de hecho, el arma principal en el mundo. Xiao Chuan. Gran maestro, estoy ileso. Todavía soy capaz de combatir. Xiao Chuan, me disculpo. Es debido a mi propia incompetencia. Es debido a mi propia incompetencia. Si yo te hubiera instruido en la técnica de sable matadragones antes, la situación actual no habría ocurrido. Posees conocimiento de la técnica de sable matadragones. El cielo realmente me está asistiendo. El cielo realmente me está asistiendo. Villa del Sable Tirano. Molly Ansan. Las sorpresas que proporcionas son, en efecto, cada vez más numerosas. Gran maestro, es cierto lo que dices. Entonces instrúyeme de inmediato. Es inútil. La técnica de sable matadragones es el resultado de décadas de mi investigación y desarrollo. Incluso si te la impartiera ahora, serías incapaz de dominarla. Tenía la intención de llevarte lejos, para enseñarte la técnica de sable matadragones, y luego regresar por venganza. Sin embargo, ya no hay oportunidad. Molly Ansan. Ya que reconoces el mandato del cielo, actuaré contra el cielo una vez. Si entregas el sable matadragones y la técnica de sable matadragones, todos ustedes no tendrán que morir hoy. Entrégalos. Muy bien. Entonces paga con tu vida como compensación por mis padres. Niño, deja de luchar. Que mi padre no te mate. Ya es, para ti, tu Villa del Sable Tirano, el mayor acto de caridad. Entonces te mataré primero. The film was translated and narrated by Una fuerza M. Media. agotada. ¿Por qué no te levantas? Levántate. Molly Ansan, ¿qué te parece? Nos saldrás perdiendo en este trato. Comparado con los de tu Villa del Sable Tirano. Cientos de vidas. No vale tanto. Xiao Chuan, el gran maestro realmente no quiere perderte de nuevo. Molly Ansan. Siempre y cuando estés dispuesto a entregar el sable matadragones y la técnica de sable matadragones, de ahora en adelante, tu Villa del Sable Tirano será parte de la alianza de la hermandad de mi familia Yuan. Puedes disfrutar de acceso prioritario a todos los recursos. Deberías entender la importancia de esto. Padre, alianza de hermandad. No sería eso, compartir el mundo con ellos. Padre, esto definitivamente no servirá. Convertirme en hermano del hombre que mató a mi padre. Yuan Batian. ¿Crees que me importaría eso? El rencor por el asesinato de un padre. Siempre que los beneficios sean suficientes, incluso si tuviera que matar a mi esposa e hijo y que... Es exactamente por esto que tú. ¿Por qué? Nunca podrás convertirte en una potencia. Bien. Entonces mata a tu hijo. Puedo entregarte el sable. Padre, ¿Qué? Dudando. Parece que tú tampoco puedes soportar hacerlo. ¿crees que actualmente todavía tienes el derecho a negociar conmigo? Si no hay nada que discutir, entonces no lo hagas. Gran maestro. Piénsalo. Yuan Batian, ¿cuántas personas de la Villa del Sable Tirano mató? Mi padre, mi madre. Y todos esos compañeros discípulos. Molly Ansan. Los muertos ya no tienen valor. Si quieres revivir la Villa del Sable Tirano, esta es la última esperanza que te doy.
Xiao Chuan, tienes razón. El gran maestro fue cobarde. Yuan Batian. Mátame. Mátanos. Solo obtendrás un sable roto sin su técnica. Bien. Molly Ansan. Ya que buscas la muerte, entonces no culpes a este anciano. Gran maestro, cuidado. Xiao Chuan. Gran maestro. De todos modos vamos a morir. Quiero hacer una última apuesta. Todavía tienes una carta de triunfo. Xiao Chuan. Dímelo. El gran maestro está contigo. Gran maestro, dime. Puedo aprenderlo de una vez. La técnica del sable matadragones. ¿Qué dijiste? Aprenderlo de una vez. ¿Qué crees que eres? ¿Alguna clase de genio enviado por el cielo? Muchacho, realmente eres arrogante. Por no hablar de las técnicas del sable matadragones, incluso para las artes marciales más básicas. Alguien que pueda aprenderlo de una vez. En este mundo, aún no ha nacido. Ni hablar de ti, incluso yo. Tampoco funcionará. Eso es porque eres incapaz. No significa que yo sea incapaz. Gran maestro, ya que vamos a morir de todos modos, no quiero morir tan miserablemente. Bien. Entonces hoy este viejo se volverá loco contigo por una vez. Realmente se atreve a enseñar. Padre, esto es demasiado fácil. Estos dos tontos no solo eligen la muerte, sino que antes de morir, incluso quieren mostrarnos la técnica del sable matadragones. El sable matadragones es un sable de gran definitivo y extrema intensidad. Su filo puede partir montañas y destrozar rocas. Su impulso puede cambiar los cielos y la tierra. El golpe único del cielo y la tierra que acabas de usar es una técnica de sable feroz. Pero el sable matadragones ya es de gran definitivo. No importa cuán feroz sea la técnica, simplemente está aprovechando el impulso y no puede liberar todo su poder. Solo a través de la restricción mutua de Jin y el Jan y la generación mutua de Jin y el Jan puede su poder total ser revelado. Hoy, como tu maestro, te enseñaré esta Bastante interesante. técnica de sable que fusiona a Jin y el Jan. El sable Taiji. No es bueno. Padre, ¿de qué te preocupas? Es posible que él pueda aprenderlo de una vez. Como dice el dicho, 7 estrellas a caballo sobre el tigre, espíritus elevándose alto. Grulla blanca extiende las alas, una patala oculta escondida. El viento rueda la hoja de loto, escondiéndose bajo el follaje. Empuja la ventana para ver la luna, cuerpo inclinado largo. No podemos dejar que practiquen más tiempo. Látigo domadragones. 7 estrellas ahorcajadas sobre el tigre, los espíritus se elevan alto. Imposible. ¿Cómo podrías The film resistir? was translated El látigo and domadragones de mi padre. narrated by Imposible. M-Media. Un estudiante que vale la pena enseñar. Xiao Chuan, tu gran maestro te subestimó. Incluso si tu habilidad es fuerte ahora. Es solo regular. Empuja la ventana para ver la luna, el cuerpo se inclina largamente. Gran maestro, lo he dominado. Aún debes tener cuidado. Las artes marciales de Yuan Batian están por encima de las tuyas. Descuide, gran maestro. Ahora, siento que no es rival para mí. Además, he comprendido algo aún mejor. Bien. Bien. Pensar que realmente pudiste herirme. En estos 20 años eres la primera persona, pero solo contigo, pensando que puedes derrotarme. Lo veo como un sueño de locos. Exacto, niño. Solo con esa cosa que acabas de practicar. ¿Qué clase de basura de técnica de sable matadragones podría ganar contra él? Látigo domadragones de mi padre. Si puede ganar o no. Lo sabremos una vez que lo intentemos. Ven. Xiao Chuan, Gran maestro, ya he comprendido. La esencia de la técnica del sable matadragones. Puedo ganar. Niño. Solo porque has visto este único vistazo de técnica de sable, ¿crees que puedes derrotar a mi padre, el hombre número 1 del Dongai? ¿Quién te crees que eres? El número 1 del mundo. Ahora no. Después de que mate a tu padre, lo seré. Arrogante. Muchacho. Te daré una última oportunidad. De lo contrario, te convertirás en el alma perdida número 72, del látigo domadragones. Xiao Chuan, esta es su verdadera fuerza. Viejo Mo, si no quieres que tú, Villa del Sable Tirano, sea eliminada del Dongai a partir de ahora. Entrega tu sable y ríndete ahora. Esta es tu última oportunidad. Xiao Chuan, ¿qué tal si? Gran maestro.
Por el bien de vengar el asesinato de mis padres. Por el bien de vengar a mi hermano mayor y a mis compañeros discípulos. Incluso si muero hoy, nunca me arrepentiré. Buscando la muerte. Látigo domadragones. Taiji regresa a 1. Padre, ¿estás bien? Admito que eres fuerte. Pero solo hasta este punto. Yuan Batian, haré que bajes por las vidas de mis padres. Xiao Chuan, ¿estás bien? Gran maestro, estoy bien. Él es quien está en problemas. Hoy, vengaré el asesinato de mis padres. Yuan Batian, tomaré tu vida para consolar los espíritus de mis padres en el cielo. Como se esperaba del sable número 1 del mundo. El arma divina número 1 del mundo. Yo, Yuan. El día para dominar el mundo marcial. Finalmente está llegando. Yuan Batian, hoy ciertamente me aseguraré de que no salgas vivo de la villa del sable tirano. Muchacho. ¿Realmente crees que puedes matarme? Entonces veamos. ¿Qué otros trucos tienes? Corte matadragones. Padre, corre, corre. ¿Qué es el pánico? Si no apareces ahora, vas a verme morir. ¿Qué? Viejo Yuan. Tío Ji, has venido. Chao Yuan, ¿es tu padre tan débil ahora? Inténtalo y lo sabrás. ¿Yo? Xiao Chuan, ¿estás bien? Gran maestro, el recién llegado y Yuan Batian son iguales en artes marciales, pero el arma es más poderosa que la de Yuan Batian. ¿Quién eres? Hoy es un rencor privado entre mi villa del sable tirano y la familia Yuan. Por favor, no interfiera, señor. Hichu de la frontera sur. En realidad eres tú. Gran maestro, ¿qué es? Hichu de la frontera sur es el jefe de la familia Qi, la familia número 1 en la frontera sur, y la única que unificó las principales sectas en la frontera sur, y solo le tomó apenas 3 años. Es venerado en la frontera sur como el maestro celestial de la frontera sur. Esos son solo títulos vacíos. The film was translated Líder de and secta Qi, narrated by interferir en los NVIDIA. asuntos privados de nuestro Dondai, ¿no es eso un poco inapropiado? Si insisto en interferir. Viejo Mo. ¿Qué puedes hacerme? Después de todo, este sable matadragones. Es algo que todos desean. Un arma divina. Como era de esperar, viniste por el sable matadragones. Tío Ji, ¿por qué malgastar el aliento con ellos? ¿No sería mejor acabar con ellos de una vez? Viejo Yuan. ¿Estás seguro de que este es el sable matadragones? ¿Crees que yo, Yuan, sería herido por cualquier otra arma? Mi hoz dorada templada en veneno. ¿No te hirió a ti también? Que los dorada templada en veneno. Viejo Ji, este muchacho tiene algo de habilidad. Antes de que me recupere, debes tener mucho cuidado. Gran maestro, ¿qué es la hoz dorada templada en veneno? Para ser capaz de herir a Yuan Batian, podría ser el arma clasificada primera en la lista de armas divinas. No, la clasificación de esta hoz dorada templada en veneno es solo la quinta. Quinta, ¿por qué es tan poderosa? Basura inútil, realmente eres un ignorante. La hoz dorada templada en veneno está forjada mediante la fusión de los 178 tipos de la frontera sur, de venenos letales. Templados juntos. Incluso incorpora de la frontera sur el espíritu de las venas de la tierra, incluso si te roza, aunque sea un poco, sin el antídoto de mi tío Ji. Tú, incluso si fueras un inmortal dorado Dalu, tendrías que morir aquí hoy. Templado en veneno. El mundo vuelve a existir. Un arma tan insidiosa en este mundo. Insidioso. Mientras uno pueda ganar. ¿Qué importa ser insidioso? Muchacho, te aconsejo que entregues el sable matadragones ahora. No esperes a que te corte. Para empezar a suplicar. Para entonces, puede que no necesariamente te dé el antídoto. Si quieres que te entregue el sable matadragones, tendrás que ver si tienes la capacidad. Bien. Vamos. Xiao Chuan, ten cuidado. Basura inútil. Sigue adelante. Levántate y sigue gritando. No soy como el viejo Yuan. Tengo mucho tiempo para desgastarte. Así que si no quieres morir, será mejor que entregues el sable matadragones.
De lo contrario, una vez que el viejo Yuan se recupere, tendrás aún menos posibilidades de supervivencia. ¿Entregárselo a ti? No, a menos que esté un muerto. Obstinado y necio. Polvo erosor de huesos. Xiao Chuan, cuidado con las armas ocultas. Tío He, ahora es el momento. Mátalo. Corte matadragones. Realmente es el sable matadragones. Lidiar con él es un poco extenuante. Xiao Chuan, ¿estás bien? Gran maestro, estoy bien, pero esta persona es realmente difícil de enfrentar. Cada uno de mis ataques es bloqueado por él. Además, también tengo que cuidarme de su arma. Meiguera, Xiao Chuan, tu intención ofensiva es demasiado obvia. Necesitas ocultarla. Tío He, es ahora. Ataca mientras está débil para quitarle la vida. ¿Cuál es la prisa? No soy como el viejo Yuan. Tengo mucho tiempo para desgastarlo. Solo la desesperación puede hacerme feliz. Si fuera tan simple, obtener el sable matadragones sería bastante aburrido. Escóndete. Como dice el refrán, 7 estrellas en cara de tigre, espíritus elevados. Grulla blanca extiende las alas, pierna oculta disimulada. El viento mueve las hojas de loto, escondiéndose bajo las hojas. Empujando la ventana para ver la luna, cuerpo inclinado largo. Gran maestro, entiendo. El filo del sable matadragones es demasiado agudo. Por eso cada uno de mis ataques fue anticipado por él de antemano. Lo sintió. Sí, como lidiar con ello ahora. Se está poniendo interesante. Otra vez. Tío He. Imposible. Justo ahora todavía estabas lleno de aperturas. ¿Cómo pudiste progresar tan rápidamente? El número 1 de la frontera sur no es más que esto. Es talento marcial de este chico. ¿Lo subestimé demasiado? Interesante, realmente es una hoja preciosa. Entonces veamos. Si puedes bloquear mi golpe. The film was translated Xiao Chuan, no and seas descuidado. narrated by Gran M maestro, Media. descanse tranquilo. Corte envenenado de 10.000 almas. Taiji de una hoja. Bien, bien, Xiao Chuan. Tu talento marcial verdaderamente supera las expectativas del gran maestro, líder de secta He. Ahora, todavía tienes la intención de interferir en los asuntos internos de nuestro Dondai. Molly Ansan. Eres realmente estúpido o solo estás fingiendo. ¿Qué quieres decir? Adivina. Porque ayudé a Yuan Batian. ¿Por qué? La familia Fen de las regiones occidentales pereció. ¿Crees que fue Yuan Batian? ¿Quién lo hizo solo? La destrucción de la familia Feng, que tiene que ver conmigo, incluso si ustedes dos unieron fuerzas y destruyeron a la familia Feng y que ahora ya estás gravemente herido. Podría ser, todavía quieres luchar contra nosotros, hasta la muerte. Viejo. Parece que eres verdaderamente estúpido. Algo está mal. Había 3 de ustedes en ese momento. ¿Dónde está la otra persona? Los que destruyeron tu villa del sable tirano en aquel entonces. Fuimos yo, Hichu, y Yuan Batian. Y Chanton de los bárbaros del norte. Correcto. Esta tercera persona no es otra que este anciano. Chanton, el jefe de la secta Tianzan en los bárbaros del norte. Chanton. Ustedes dos, basura inútil. En aquel entonces, nosotros 3, hicimos que ríos de sangre fluyeran por la villa del sable tirano. Y ahora, perder realmente ante un simple niño. Verdaderamente inútil. Entonces, ¿por qué no pruebas el poder de este sable matadragones? Un simple sable matadragones. Ante mi espada del dragón profundo. Es simplemente incapaz de resistir un solo golpe. Chanton, líder de secta de la secta Tianzan de los bárbaros del norte. Lista de armas divinas. La espada del dragón profundo, clasificada en primer lugar. Gran maestro, ¿qué sucede? Me arrepiento. Me arrepiento de no haberlo sabido antes. Ahora que lo sé, todavía soy impotente para hacer algo. Uno es el clan principal del Dondai. Uno es la figura más importante de la frontera sur. Y el demonio sediento de sangre de los bárbaros del norte. No esperaba que fueran todos ustedes,
quienes unieron fuerzas en aquel entonces para matar a mi discípulo. No es demasiado tarde para saberlo ahora. Al menos te permite morir con entendimiento. Gran maestro, descanse tranquilo. Hoy seguramente vengaré a mis padres. Y vengaré a aquellos de la Villa del Sable Tirano, entre mis compañeros discípulos que murieron. No, imposible. En este mundo, excepto por esa persona en la capital imperial, no hay nadie que pueda sacudir su alianza. Anciano, eres bastante sensato. Descansa tranquilo en un momento. Ciertamente te dejaré morir un poco más fácilmente. No he experimentado el placer de escupir sangre en mucho tiempo. No podemos dejar que ellos mueran tan fácilmente. Quiero despedazarlos en 10.000 pedazos. Tío Chan, tío He, si me preguntas, ¿por qué no? Desenterramos los restos de Yi Tianxing. Molemos sus huesos y esparcimos sus cenizas ante ellos. Y luego los matamos. Chao Yuan, realmente tienes que ser tú. Eres mucho más despiadado que tu padre. Sí. Todos ustedes. Gran maestro. Ustedes tres son claramente líderes en sus respectivas regiones, y las armas en sus manos también están clasificadas en la cima de la lista de armas divinas. Pero ¿por qué ustedes? ¿Por qué aún albergaban tales planes contra mi Villa del Sable Tirano, codiciándola tanto? Anciano. Un hombre inocente no es culpable. Pero poseer un tesoro lo hace serlo. Habiendo vivido tanto tiempo, todavía no entiendes este principio. En el mundo de las artes marciales, siempre habrá existencias que amenacen a uno mismo. Si no pueden ser utilizadas para uno mismo, entonces deben morir. Ustedes todos. Molly Ansan, te aconsejo que hagas que este muchacho entregue el sable matadragones ahora. The film was Y luego se rinda. translated and narrated by M. De lo Media. contrario, no puedo garantizar que la Villa del Sable Tirano siga como hace 20 años. Tenga algún sobreviviente. Solo basándose en ustedes tres. Veo que salir vivo hoy de la Villa del Sable Tirano podría no ser necesariamente tú. Tienes miedo a la muerte. Tienes miedo al fracaso. Tienes miedo de que haya personas iguales que tú. Es fácil matarlos a todos. Y luego tomar todo lo que tienen. Tonterías. Cualquier humano temería a la muerte. No temes a la muerte. No tengo miedo. Estás cortejando a la muerte. Parece que todavía no eres consciente de la fuerza de nosotros tres. Incluso si ustedes tres son poderosos y qué. Incluso si muero hoy, ¿qué importa? Incluso si no puedo derrotarlos a ustedes tres. Incluso si solo mato a uno de ustedes. Aún así estaré vengando a mis padres. Xiao Chuen. Y de Ayuta. ¿Crees que tener el sable matadragones te hace invencible en el mundo? Esta espada del dragón profundo está forjada de la sangre de esencia de un dragón negro. Su poder no es inferior al sable matadragones. Además, la espada del dragón profundo ocupa el primer lugar en la lista de armas divinas. Originalmente pensé que enseñarte la técnica de sable matadragones sería suficiente para derrotar a Yuan Batian y vengar a tus padres. Pero no esperaba que en aquel entonces no era solo Yuan Batian. No. Gran maestro, esto no es su culpa. Si hay alguien a quien culpar, es mi propia falta de fuerza. El gran maestro se arrepiente de esto. Debería haber entregado esta Villa del Sable Tirano a ellos hace mucho tiempo. No, gran maestro. El gran maestro te ha fallado. Y aún más a tus padres. Arrepentirse ahora. Es demasiado tarde. Viejo Mo, te lo dije hace mucho tiempo. Que tu Villa del Sable Tirano ha decaído. Entregármelo a mí es la elección más correcta. Huir. Nadie va a huir hoy. Bien como se esperaba de un arma divina. Verdaderamente la espada número 1 del mundo. La espada del dragón profundo no es más que esto. Yuan Batian. Si no te recuperas pronto, estaré muerto. Viejo Yuan, deja de fingir, date prisa. Ya no tienes oportunidad. Devuélveme la vida de mis padres. Muchacho de la familia Yi, no seas tan arrogante. Yuan Batian. Si no te levantas, voy a morir. Exactamente, esta Villa del Sable Tirano. Debo tener una parte del botín.
Mata a este muchacho primero. Los tres uniremos fuerzas. Todavía le tenemos miedo. Además, todavía hay un gran señor en tu residencia. Yuan Ren, ve rápido por si acaso. Invítalo aquí por mí. Bien. Nadie va a escapar. ¿Por quién nos tomas a los tres? Bien, entonces los mataré a todos primero. Golpe domadragones. Las cosas son diferentes ahora, Yuan Batian. Corte matadragones. Que estás mirando, ataquen juntos. Taiji de una hoja. Muchacho, ¿de verdad crees que eres invencible en el mundo? ¿Crees que tienes oportunidad de ganar esta vez? Si tengo una oportunidad. No es algo que tú decidas. Xiao Chuan mata a Hichu primero. Hichu. El viejo Mo dijo que eres el punto débil entre los tres. Punto débil, mis narices. Bien, muy bien. Es tu turno. No es bueno, que hay que temer. Podría ser que perdiéramos ante un simple niño. Látigo domadragones. Corte del dragón volador. Corte Taiji. ¿Acaso ustedes dos tampoco pudieron vencerlo? The film was translated and Maldita narrated sea. by M Media. Debería haberlos eliminado a todos en aquel entonces. Sin dejar cabos sueltos. Ahora hablas de aquel entonces. Si quieres culpar a algo, culpa tu propia codicia. Insistiendo en apoderarte del sable matadragones. Ahora no es el momento para luchas internas. Todos ustedes cállense. Ustedes tres. ¿Hay algo más que quieran decir? Si no es así, entonces por favor que los tres sean enviados en su camino para apaciguar las almas difuntas de mi villa del sable tirano. El vencedor es el rey, el perdedor es el villano. No queda nada más que decir. Viejo Mo. Ganaste, lo admito. Pero yo, Shanton de los bárbaros del norte, no moriré a manos de un simple niño. Muchacho. Recuerda el nombre de tu abuelo. Hichu. No pienses que solo porque nos venciste, todo estará bien. Recuerda, el Jianggu es el Jianggu. Siempre habrá rencores. Hermano Chan. He llegado. Yuan Batian. Es tu turno. ¿Mi turno para qué? ¿Tu turno de qué? Tu turno de pagar por mis difuntos padres, por aquellos que murieron en la villa del sable tirano, mis hermanos discípulos, y por todo Dongai, las familias nobles que masacraste, expiando con tu muerte. No puedes matarme. Tú tampoco eres capaz de matarme. Si fueras a matarme, seguramente enfrentarías represalias de esa persona. Cuando llegue ese momento, tu villa del sable tirano seguramente será aniquilada para siempre. Represalias de esa persona. Mientras tenga el sable matadragones en mi mano, veamos quién se atreve a codiciar mi villa del sable tirano. Jis Yaochuan. Todavía no entiendes el Jianggu. Incluso si tienes el sable matadragones, ¿y qué? Incluso si ha reconocido a su maestro, ¿y qué? Tú solo eres incapaz de resistir a todo el Jianggu. Y que si resisto solo, mientras te mate, y pueda vengar a mis padres, mucho menos todo el Jianggu, mucho menos el mundo entero, lo soportaré yo mismo.
Bien, pues qué mal tu determinación. Yo, Yuan The Batian, film was translated Ser capaz de morir por tu and sable. narrated by M-Media. vale la pena. Mátame. Bien. Entonces te mataré. Para vengar a mis padres. Realmente lo neutralizó con facilidad. Mi sable matadragones que ya ha reconocido a su maestro. Ahí no puedes matarlo todavía. Padre, ¿estás bien? Señor, Con solo una mirada. Su aura ya me ha suprimido por completo. Podría ser que hoy, al final no pueda vengarme. El aura de esta persona es abrumadora. Sus artes marciales son probablemente más de un nivel superior al tuyo. Es mejor no actuar. me pregunto quién es este héroe. ¿Y por qué desea salvar a este Yuan Batian? No soy más que un viajero solitario en el Jianghu. No hay necesidad de preocuparse por mi nombre. Sin embargo, le pido al anciano Mo que me conceda este favor. Y perdone a Yuan Batian. Perdonarlo. Xiao Chuan. Héroe. Hace 20 años, Yuan Batian masacró a mis discípulos y gran discípulos. Hoy, envió a su hijo de nuevo, para apoderarse de mi villa del sable tirano. Este viejo no puede dejar pasar este rencor. Absurdo. Claramente fuiste tú. La villa del sable tirano era incompetente. Fue mi familia Yuan la que te dio la oportunidad de reconstruir la villa del sable tirano. Sin embargo, eres un desagradecido. Incluso nos culpas por la matanza indiscriminada de inocentes. Ridículo. Cállate. Padre, tenemos al Señor respaldándonos. ¿De qué tienes miedo? Te dije que te callaras. Suficiente. Este viejo no cae en tal artimaña de autodisciplina infligida. Héroe. ¿Realmente crees que estas dos bofetadas pueden ser intercambiadas por las vidas de todos en mi villa del sable tirano, de arriba a abajo numerados por cientos? Naturalmente no. Yo también soy una persona razonable. Yuan Batian y su hijo aún tienen sus usos para mí, aparte de matarlos. Cualquier otra condición puedo satisfacerla. ¿Alguna condición? Correcto. Incluso si quieres, la mitad del territorio del Gran Chu. Incluso la posición de líder de la alianza. Puedo ayudarte a obtenerla. ¿Quién eres exactamente, en cuanto a quién soy? El anciano Mo no necesita investigar demasiado. Simplemente exponga sus condiciones. Bien, entonces vida por vida. No quieres mantenerlos a los dos con vida. Entonces morirás en su lugar. Yi Xiao Chuan, no vayas demasiado lejos. ¿Sabes quién es la persona que está ante ti? No me importa quién sea. Aquellos que mataron a mis padres, ni aquellos que masacraron a mis compañeros discípulos. Debo matarlos hoy. Joven amigo, realmente no. Hay espacio para la mediación. Si yo hubiera matado a tus padres y masacrado a tu secta, te sentarás tranquilamente a negociar conmigo. Muy bien. Entonces debo disculparme por la ofensa. Bien. Entonces te mataré ahora mismo. Xiao Chuan, no seas impulsivo. Gran maestro. Si yo dejo ir a los dos hoy, ¿cómo podría mostrar mi rostro los compañeros discípulos que lucharon hasta la muerte para proteger la secta? ¿Y cómo puedo enfrentar a mis difuntos padres? Xiao Chuan. Taiji de una hoja. Señor, debe tener cuidado. El matadragones es muy poderoso tras reconocer a su maestro. Xiao Chuan. No deseaba matarte. Pero eres demasiado impaciente. Una cosa es que protejas a Yuan Batian y a su hijo, pero ¿por qué debes dañar a mi gran discípulo? Gran maestro, estoy bien. Déjame golpearlo de nuevo. El sable matadragones es, en efecto, un arma divina. Pero es una pena que la uses de tal manera. Aún así, matadragones no es algo que puedas empuñar solo. Matadragones. No The importa film cuán was inigualable sea un arma translated divina, and sigue siendo solo narrated un by arma. M-Media. Confías demasiado en ella. Esto es imposible.
¿Quién eres exactamente? Padre. Exactamente cuál es el nivel de las artes marciales del señor. Esto. Puede arrebatar el sable matadragones tras elegir a su maestro. Hasta donde yo sé. Nadie en el mundo puede superarlo. ¿Quién soy no es importante? Lo importante es... ¿Todavía quieres venganza? Venganza, te mataré. Xiao Chuan, ya no buscaremos venganza. No busquemos venganza, está bien, no puedes derrotarlo. Te daré una oportunidad para la venganza. Pero no ahora. De hecho, posees un talento natural excelente. Pero tus ojos han sido cegados por el odio. Mucho menos darte un sable matadragones. Incluso si te diera 10, aún no podrías hacerme nada. ¿Qué quieres decir? Lo que quiero ver es el surgimiento de un genio, no una máquina de venganza. Guardaré el sable matadragones para ti por ahora. No te detendré si quieres venganza. Te daré tiempo. Cuando sientas que eres capaz de derrotarme, estaré esperando en el pabellón del cielo y la tierra en cualquier momento. Pabellón del cielo y la tierra. Correcto, antes de eso, me llevaré algo. Para motivarte, ¿Qué cosa? vamos. Simplemente irse así. Ve. Te estoy preguntando qué cosa. Tus parientes más cercanos. Hermana, Gran maestro, gran maestro, gran maestro. Algo anda mal. ¿Qué sucede? ¿Por qué el pánico? Gran maestro, Xiao Chuan. La hermana Ongjin, ella. ¿qué sucedió? Te estoy preguntando qué sucedió. Xiao Chuan. La hermana Ongjin estaba justo con 2 hombres de negro. Se la llevaron. Esto es imposible. ¿Cómo es esto posible? Xiao Chuan. Todo es culpa del hermano mayor. Estábamos tratando las heridas de la hermana Ongjin, cuando de repente 2 hombres de negro irrumpieron. Y entonces, Xiao Chuan, Xiao Chuan, ¿qué te pasa? Gran maestro. Es tal como él dijo. Mis ojos han sido cegados por el odio. No importa cómo cultive, no puedo derrotarlo. Xiao Chuan, ten la seguridad. Mientras cultives con total devoción, ciertamente serás capaz de derrotarlo, vengar a tus padres y rescatar a tu hermana. Gran maestro, no diga más. Conozco la brecha entre él y yo. Xiao Chuan, como puedes no creer en el gran maestro, creemos en ti. Debe haber una manera. Espera hasta que tus heridas sanen. Entonces regresaremos por venganza. Como puedo Cantende. Tenía el sable matadragones, el arma divina número 1 del mundo. Incluso me había reconocido como su maestro. Sin embargo, ni siquiera pude bloquear un solo movimiento suyo. ¿Cómo puedo Cantende? ¿Cómo esperas que contienda? Xiao Chuan, definitivamente encontraremos una manera. Definitivamente habrá una manera. No hay manera. El sable matadragones fue arrebatado. Mi arma también fue arrebatada. ¿De qué venganza puedo hablar aún? Soy verdaderamente un pedazo de basura. Basura, basura. Xiao Chuan, deja de golpearte, Deitan. Xiao Chuan, Todavía hay una manera, ¿verdad? El gran maestro no está allí. ¿Qué camino? Ni siquiera sé en qué reino se encuentra. a menos que uno forje un arma divina inigualable más fuerte que el sable matadragones, tal vez uno cultive el reino legendario de la unidad del hombre y la espada. Unidad del hombre y la espada. Eso es no tener espada en la mano, pero tener una espada en el corazón. Con un movimiento casual de la mano, posee 10 veces el poder del sable matadragones. Sin mencionar el sable matadragones, incluso todas las del mundo, armas combinadas, no serían rival para él. Eso es. El santo de la espada. Santo de la espada. Gran maestro. Puedo hacerlo. Xiao Chuan, en el peor de los casos, tus hermanos mayores forjarán otro para ti, un arma divina más fuerte que el sable matadragones. Un sable divino más fuerte.
Xiao Chuan. Bebe un poco de agua. Xiao Chuan, no puedes continuar así. Iré a buscar al gran maestro. ¿De qué sirve buscar al gran maestro? No lo sabe el gran maestro. No estaría desconsolado el gran maestro. Todo es culpa nuestra. Culpa de nuestra incompetencia. Si hubiéramos podido derrotar a Yuan En, Xiao Chuan no habría tenido que actuar. El sable matadragones no habría quedado expuesto. La hermana Ongjin no habría sido secuestrada. Todo se debe a la propia incompetencia del gran maestro, como anciano de la villa del sable tirano. Fallé en proteger la villa del sable tirano. Ni tampoco protegí bien a Xiao Chuan. Xiao Chuan, deja de forjar. Debo forjar un arma divina para salvar a mi hermana. Xiao Chuan, deja de forjar. No se puede forjar. Mi padre podía forjarla. Porque yo no. Xiao Chuan. Sé que deseas desesperadamente derrotar a ese hombre. ¿Quieres rescatar a tu hermana? ¿Quieres venganza? Pero si continúas así, tu cuerpo se The film colapsará. was translated and narrated by M Media. Pero mi hermana. Xiao Chuan, te has tensado demasiado. ¿Has olvidado lo que el gran maestro te enseñó sobre la técnica de sable Taiji? En este momento eres como ese sable matadragones. Demasiado rígido. Si es demasiado rígido, se rompe fácilmente. Este principio de forja de espadas, ¿ya no lo entiendes? Demasiado rígido. ¿Qué es el Taiji? Del Buki viene el Taiji, un movimiento y una quietud. Son las raíces del otro. Dividiéndose en Yin y Yang, las dos polaridades están establecidas. Un Yin y un Yang. Esto se llama Esdao. Dividiéndose en Yin y Yang. Las dos polaridades están establecidas. Un Yin y un Yang. Este es el llamado Dao. Gran maestro, creo que entiendo. Gran maestro, creo que me doy cuenta. De lo que es un santo de la espada, de lo que es la unidad del hombre y la espada. La espada es quietud. El hombre es movimiento. Un yin y un yang. Este es el llamado Yuan Batian. Yi Xiao Chuan. Parece que, después de la última batalla, tu fuerza ha mejorado aún más. Yuan Batian, te mataré. Tú solo no puedes matarme. Mataste a mi padre. Mataste a mi madre. Y hoy dañaste a mi gran maestro. Y a mi hermana. Juro una enemistad irreconciliable contra ti. No eres más que una simple hormiga. ¿De verdad crees que a un gigante le importarían los sentimientos de una hormiga? Ahora que ha llegado a esto, ¿qué más tienes que decir? ¿No quieres saber quién es la persona detrás de mí? Una vez que te mate, lo sabré naturalmente. Bien, entonces intentémoslo. Déjame ver desde la última vez. ¿Cuánto has mejorado? The film was Muchacho, translated and narrated has crecido by bastante. M Media. Pero con tu estado actual, todavía no puedes derrotarme.
La última vez tuviste suerte de escapar. Pero esta vez nadie puede salvarte. Yo, Yuan Batian, he sido arrogante toda mi vida. Y no necesito que nadie me salve. Además, y el Leyeo actual ya no es el mismo de antes. En ese caso, entonces paga con tu vida. Muchacho, ¿no quieres saber quién más estaba allí? Esa noche además de mí, ¿quién es el autor intelectual definitivo? No me importa quién sea el autor intelectual. Hoy debes morir. Te lo dije hace mucho tiempo. Con esa hoja en tu mano. Todavía no puedes derrotarme. No fue suficiente entonces. Pero eso no significa que no sea suficiente ahora. Muchacho, subestimas demasiado a la gente del mundo. En aquel entonces, tu padre era tan inigualable y brillante. Pero al final, no se convirtió aún así en el alma de los muertos por mi mano. No permitiré que hables de mi padre de esa manera. Jis Yaochuan, nunca sabrás lo estimulante que es la cima del poder. Cuando has alcanzado la cima del poder, controlar las vidas de todos es verdaderamente maravilloso. Eso es solo tu sentir. No significa que los demás piensen igual. Eso es porque todos son inútiles. Igual que tu padre. A pesar de poseer claramente un arma divina, capaz de controlarlo todo, prefirió recluirse allí, forjando hierro toda una vida. Nuestros caminos difieren, así que no podemos trabajar juntos. Bien, entonces te mataré hoy. Para despejar el obstáculo ante mis ojos. Ahora te enviaré a ver a tu padre. Más bien te mataré primero. Y dejaré que veas a tu hijo primero. Imposible. Yuan Batian. ¿Sabes de quién es este sable? Lo es. ¿Quién es? Este es el mismo que mi padre usaba en aquel entonces. No estaba esa hoja ya rota. Un sable roto puede ser reforjado. Porque su espíritu permanece. Yo Enio. Me rindo. Hermana, estoy aquí. Quiero ver quién es realmente el autor intelectual detrás de escena. Hermana, Después de todo, ¿has venido aquí? suelta a mi hermana. Muy bien. Mientras puedas derrotarme, la liberaré. ¿Quién eres realmente? Podría ser que aún no te atrevas a mostrar tu verdadero rostro. Mi buen discípulo. ¿Qué tengo que temer? Xiao Chuan. Eres verdaderamente formidable. Incluso superándome de aquel entonces. Maestro. Maestro. ¿Por qué hiciste esto? Podría ser que no desees disfrutar de la emoción de estar bajo uno, pero sobre 10,000. Maestro. ¿Es el poder para ti realmente tan importante? Xiao Chuan. Toda mi vida he perseguido el pináculo de las artes marciales y buscado armas divinas inigualables. Ahora finalmente la he encontrado. ¿Cómo podría no estar emocionado? El sable mata dragones. La cima del dominio. Comanda el mundo. Nadie se atreve a desobedecer. Esto es lo que busco. Por el bien de estos poderes ilusorios. Mataste a toda mi familia.
Es porque tu padre era demasiado tonto. A pesar de poseer la habilidad para alcanzar el pináculo, no sabía cómo usarla adecuadamente. Eso es porque todos toman decisiones diferentes. Xiao Chuan. Eres mi discípulo. Te vi crecer. Hagamos un trato. ¿Qué te parece? Con alguien como tú, haciendo un trato con una bestia inhumana. Estás soñando. ¿Qué tal ahora? Hermana, ¿qué es exactamente lo que quieres? Xiao Chuan. No lo escuches. Vete rápido. Hermana, Xiao Chuan, debes considerar esto cuidadosamente. Es dejar morir a tu hermana. Negociar términos conmigo. habla. Xiao Chuan no. Hermana, no puedo simplemente quedarme de brazos cruzados y verte morir. Qué profundo afecto fraterno, en efecto. Adelante, habla. Siempre y cuando puedas liberarla. Eso está mejor. Mis condiciones son simples. 1. Deshaz el sello final del sable matadragones. 2. Ese The métete film a was mí. translated Tres. and narrated by Ayúdame a M. unificar el Media. mundo de las artes marciales. Jamás. Esto no depende de ti. Después de todo, no tienes otra opción ahora. Xiao Chuan, eres mi discípulo. ¿Cómo podría hacerte daño? Mientras te sometas a mí, liberaré a tu hermana. Incluso en el futuro, serás el maestro forjador número 1 del mundo marcial. Piénsalo. Para entonces, ¿cuánta riqueza y honor te estarán esperando? Nadie te mirará por encima del hombro. Todo lo que tienes que renunciar es simplemente a un solo sable. Xiao Chuan. No aceptes. Incluso si muero. No quiero verte. Convertirte en esta bestia. Yeon King. Tienes una lengua afilada. No me gusta en absoluto. Bestia. Vamos. Alguna vez te he tenido miedo. Xiao Chuan. Deberías considerar esto cuidadosamente. Te daré 3 minutos. Xiao Chuan. Si no te rindes hoy, solo yo moriré. Si te rindes, miles y miles de personas morirán. Hermana. Han pasado más de 20 años, sin vernos, ahora que finalmente nos encontramos. ¿Es así? Yo realmente no sé cómo elegir. Es una elección fácil. Tu hermana elegirá por ti. Vete rápido. Una vez que forjes el arma divina, podrás matar a este sinvergüenza y vengar a tu hermana. El tiempo se acaba. Hermana, ya no tenemos a nuestros padres. Ahora el gran maestro también ha muerto. En este mundo, solo te tengo, a ti como mi única pariente. Xiao Chuan. Que te dije desde que eras un niño. Sé fuerte. Sé independiente. Ten la capacidad de distinguir el bien del mal. Has olvidado todo lo que dije. Hermana, Xiao Chuan, vete. No puedes derrotarlo. no quiero rendirme. Tampoco quiero que mueras. The film was translated and narrated by M. Media. Te dije que no te preocuparas por mí. Hermana, lo siento. Soy realmente inútil. Te he hecho sufrir todos estos años. No es nada. Tu hermana está bien. Mientras sigas viviendo. Todo el sufrimiento que he soportado vale la pena. Sus vidas. ¿Por qué son tan insignificantes?
Claramente te di una mejor opción. ¿Por qué debes elegir la muerte? No es bueno estar vivo. Vivir. Vivir como tu lacayo. ¿Cómo puedes llamarlo ser un lacayo? Insidioso y astuto. Usando cualquier medio para lograr tus fines. Nosotros de la Villa del Sable Tirano. Nos comportamos con franqueza e integridad. ¿Y qué? A ser mi perro, puedes disfrutar de riqueza infinita y poder infinito. Pero en cuanto a ti, ¿qué tienes? ¿Qué puedes ganar posiblemente? Xiao Chuan. Levántate. Obstinado e incorregible. Xiao Chuan. Se acabó el tiempo. Elijas la muerte o la rendición. Xiao Chuan. Ser capaz de, antes de morir, verte una última vez. Tu hermana ya está muy feliz. Elijo. Tu muerte. Ya que buscas la muerte, entonces cumpliré tu deseo. Toma este sable. Basura. Xiao Chuan. Hermana, estoy bien. Es así. Veamos cuánto tiempo más puedes resistir. Depender de las armas. No es el camino recto después de todo. Muy bien, parece que todavía tienes fuerza. Sin embargo, aquí es donde termina. Estás forzando su sello. Las armas divinas, si se les fuerza el sello, causarán un retroceso. Retroceso. Soy el más fuerte. Veamos quién puede causar un retroceso contra mí. Xiao Chuan, ¿ves? Esta es la forma más fuerte. Jin Yanfo. Ya has caído en un estado demoníaco. Caído en un estado demoníaco. Y que si lo he hecho, seré el más fuerte de este mundo. Dado que ese es el caso, entonces no tengo más remedio que matarte. Mi buen discípulo. Todos tus movimientos fueron enseñados por mí. Ahora que estás sin arma, ¿cómo me matarás? ¿Es así? Entonces puedes intentarlo. Me gustaría ver qué otras capacidades tienes. Jin Yanfo. Una vez me dijiste que las armas son meramente una extensión de las extremidades de uno. El enfoque reside en el alma, no en el recipiente. Sí dije eso. ¿Y qué? Entonces te dejaré presenciar estos últimos años de mi crecimiento. Jin Yanfo. Hay 4 reinos de cultivo. Y el cuarto es lo que siempre has anhelado pero nunca pudiste alcanzar. ¿Qué intentas decir? Hoy te dejaré ver cómo es el cuarto reino. Xiao Chuan. ¿Sabes que existen 4 grandes reinos de la esgrima? Yo no. The film was translated and El primer reino. narrated by M. Usar Media. armas afiladas, feroz y poderoso, invencible contra todos, antes de los 20 años. Con eso, competir con los héroes de Eswo. Significa eso. Cuando una persona es joven, si sus artes marciales no han alcanzado cierto nivel, necesitan usar armas afiladas para ayudarlos. Correcto. En esta etapa el arma es lo principal. La mayoría de la gente también está en este reino. Es por eso que en el mundo marcial tanta gente lucha por ellas. Entonces, ¿qué pasa con el segundo reino? El segundo reino es usar el arma para controlar a la persona. Matar enemigos es tan fácil como sacar algo de una bolsa.
Maestro, ¿qué significa esto? En este momento, la mayoría de las personas serán controladas por sus armas, tratando a los demás como maleza, justo como un arma fría, sin una pizca de emoción. Ten la seguridad, maestro. No seré controlado. Bien. El tercer reino. Espada pesada sin filo, gran habilidad sin tallar. En esta etapa, uno se libera gradualmente del control del arma. Lentamente la persona llega a controlar el arma. Por lo tanto, a uno no le importa si el arma está afilada o no. Además, no se usa para matar. Más año, se usa para mejorar las propias habilidades. Maestro, ¿qué pasa con el reino final? El reino final es también al que yo, tu maestro, siempre he aspirado. El reino que no has comprendido. Lo he comprendido. Observa atentamente. 10.000 espadas regresan a la ancestría. Ninguna espada supera el tener una espada. Discípulo insensato. ¿De verdad crees que fingir puede asustarme? Ingenuo. La cima del reino, no atado por objetos, hierba, árboles, bambú y piedras. Todos pueden servir como armas. 10.000 espadas regresan a la ancestría. Imposible, ¿cómo puede ser esto? Ir en contra del cielo no es, en última instancia, el camino recto. Jin Bianfo. Arrepiéntete ahora. Pura fanfarronada. Debe ser falso. Ya sea falso o no. Lo sabrás cuando vayas al infierno. Dije que era solo fanfarronada. Muere, hormiga. ¿Por qué no puedo moverme? Justo ahora corté. Tus 8 meridianos extraordinarios. Naturalmente no puedes moverte. Imposible. Soy el más fuerte. Xiao Chuan. Hermana, Xiao Chuan. hermana. He vengado a mis padres. Vamos a casa. Muy bien. Vamos a casa.